Sobre malformaciones arteriovenosas cerebrales, continuando todo el rol de exposiciones. Bien, entonces tenemos un orden. El orden es entender la base teórica para poder nosotros definir la parte neuroquirúrgica y comprenderla, ¿no? Y tener una conclusión al final del tema. El primer objetivo es comprender la generalidad de una MAP, que es la definición, explicar las clasificaciones, porque a través de las clasificaciones de las malformaciones arteriovenosas, ¿no? O MAB, ¿no? Nosotros vamos a poder dar un tipo de tratamiento específico. Y tenemos que discutir el grado 3, ¿no? Que es muy discutible en la parte neuroquirúrgica. Todo inicia en 1966, cuando McCormick inicia una clasificación de un grupo de enfermedades, que en realidad fueron 4 enfermedades, ¿no? Al mismo tiempo, en Lima sucedía un terremoto, ¿no? En 1966, el cual causó muchas pérdidas de vidas. En esa clasificación de grupos, McCormick clasificó a las malformaciones arteriovenosas, a los cavernomas, a los angiomas venosos y a las telangiectasias capilares. Todas ellas eran malformaciones arteriovenosas dentro de la clasificación. Y la primera también era la principal malformación arteriovenosa, ¿no? Entonces entendemos que la patología es rara, ¿no? Porque no se presenta en muchas personas, pero sí en pocas. Es una patología que se presenta más en personas jóvenes, ¿no? Y tiene una característica, ¿no? Está compuesto por una arteria, una vena y tiene un nido, ¿no? Y el nido son muchos vasos sanguíneos que están mal formados en realidad, ¿no? Por lo tanto, el flujo no es unidireccional, es muy turbulento y esos capilares que se forman acá podrían tener una rotura prematura, ¿no? He colocado ahí una imagen de nido para que lo puedan observar. Bien, entonces colocamos una imagen, ¿no? Para que podamos entenderlo, ¿no? La arteria, la vena y el nido, ¿no? Vascular, que es la formación. Se puede presentar en todas las regiones del cerebro, ¿no? En las partes supratentoriales, en las partes infratentoriales, en las partes corticales, en las partes axonales, ¿no? Hasta en fosa posterior. Bien, entonces, cuando hablamos sobre la arteria solamente, tenemos 3 tipos de arteria que puedan conformar este tipo de MAP. Una arteria que es terminal, ¿no? Que llega a la malformación arteriovenosa y termina ahí, ¿no? Una arteria transitoria, ¿no? Una arteria que pasa por la malformación arteriovenosa, pero continúa su recorrido a otra estructura que sí tiene una función, ¿no? Y esa función puede ser de conservar un movimiento en ganglios basales, en cerebelo, por lo cual el riesgo es, si lesionamos esa arteria, generamos también daño posterior y es peligroso. La otra arteria es una arteria passage, ¿no? O pasaje que le dicen, ¿no? Es una arteria que viene, ¿no? Y hace una envoltura, ¿no? No entra a la malformación en sí, pero sí la rodea, muy pegadita, y luego sale. Esas arterias nosotros tenemos que identificarla en un estudio, siempre, porque si nosotros retiramos la MAP y la cortamos, generamos esa rotura y generamos la lesión posterior de todas las estructuras nerviosas que irrigan y generamos comorbilidad neurológica, ¿no? Bueno, el nido en sí, ¿no? Que en realidad tiene sus formas, ¿no? Plexiforme, dependiendo cómo se formen los vasos capilares y la vena de drenaje, ¿no? Que mayormente drenan a los senos, ¿no? Como ustedes pueden ver, la malformación puede ser supratentoriales, pueden ser en diferentes lóbulos, ¿no? Frontal, temporal, parietal, también pueden ser en cerebelo, que es la parte infratentorial, ¿no? También pueden ser en bulbo y pueden ser en protuberancia, que lo complica más por las áreas elocuentes que existen ahí, ¿no? Mayormente cuando un paciente llega con esta... ¿Por qué le has puesto conitos? ¿Cuál? ¿Por qué le has puesto conitos? Sí, la formación, exacto, ajá. La forma de una MAP mayormente tiende a ser como un cono, ¿no? Así de esta forma, ¿no? Siempre la malformación o el nido que crece, siempre va en dirección a la profundidad, ¿no? Siempre la base queda más a la parte cortical y el vértice queda mayormente en la profundidad. Por eso es que la malformación es característica así, ¿no? De esta forma. Es una forma, como dicen los libros, en forma de cono, ya al revés. Entonces, el paciente cuando viene a emergencia, la primera manifestación que va a tener es que esto haya sangrado, ¿no? Y cuando sangra es como un tipo de hematoma intraparenquimal, como si fuera un SB hemorrágico, ¿no? Genera una hipertensión endocraniana y un déficit motor, un déficit
sensitivo. Entonces, con esta tipología de clínica va a llegar más, ¿ya? Va a tener, claro, cefalea, puede llegar a convulsiones dependiendo del área, o puede hacer isquemia también, ¿no? Porque recordemos que esto es sangre en realidad, ¿no? Son ovillos de sangre. Si aquí yo concentro la gran cantidad de sangre que me llega al cerebro, estas regiones de acá que también deberían tener sangre, se encuentran secuestradas prácticamente. Entonces, estas zonas mayormente hacen isquemia y estas zonas se concentra la sangre. Por eso que hace isquemia una malformación a la parte crónica, ¿no? La angiografía es el estudio de elección que tenemos para la malformación, porque nosotros hacemos el estudio dentro del vaso sanguíneo, ¿no? Y la resonancia magnética es otro estudio que también podemos utilizar. Bien, cuando llegamos a hablar sobre las clasificaciones, tenemos que decir que en 1986, cuando la mano de Dios estaba en el Mundial y Alan García recibía el primer gobierno de Perú, este señor, el doctor Robert Spetzler, ¿no?, con el doctor Martin en Estados Unidos, ¿no?, crean una clasificación para estos tipos de malformaciones arteriovenosas, ¿no? Y las clasifican según el nido, el tamaño del nido, si es grande o pequeño, ¿no?, según la elocuencia del área, si se encuentra en un área donde va a generar daño neurológico, ¿no? Por ejemplo, el área de Broca, ¿no?, o Wernicke, y el drenaje venoso, ¿no?, si es arriba nada más, la parte superficial, o es algo profundo. Entonces, según eso lo clasifica y lo coloca. Si el nido tiene menos de 3 centímetros, lo coloca puntaje 1. Si es de 3 a 6, pone puntaje 2. Sí, ahorita se arregla. ¿Ya? Y si es más de 6, lo coloca puntaje 3. Si se encuentra en un área elocuente, ¿ya?, es más grave, ¿no es cierto? Por eso es rojo, 1. Si se encuentra más profundo, es más difícil, rojo. Y en realidad, ¿qué marca esta clasificación? Marca el riesgo quirúrgico, ¿no? El riesgo quirúrgico del paciente a ser sometido a una intervención quirúrgica, ¿ya? Y lo divide así, ¿no? Toda la parte superficial son estos senos que son la parte superficial del cerebro, ¿no? El seno sagital superior que conocemos. Y lo profundo es, por ejemplo, una vena que es bien conocida, la vena de Galeno, ¿no?, que drenaría por ahí, ¿ya? Las áreas elocuentes ya saben que son las zonas motoras, sensitivas, las áreas del lenguaje, las cortezas visuales, el tronco cerebral, el hipotálamo, el tálamo, la cápsula interna, el tronco cerebral, el pedúnculo cerebeloso, el núcleo cerebeloso. Y según de dónde está, marcamos, ¿no? Sumamos todos los puntos y marcamos un puntaje, ¿no? Y según ese puntaje los vamos a clasificar desde el 1 hasta el 5, ¿no? Porque cada uno valía un punto hasta 3 puntos. Entonces, si recordamos acá, tenemos un punto y acá tenemos 3 puntos. Entonces, lo máximo, ¿cuánto es? 1, 2 más 3, 5, ¿no? Entonces, lo más grave es 5 puntos, ¿no? 4 puntos será por acá, 3 puntos, ¿no? Y lo mínimo sería un punto, 3 puntos, ¿no? Hasta 1 podría ser. Entonces, esta es la clasificación de Spetzler-Martin. De un punto a 2 puntos, ¿no?, lo vamos a unir estas dos clasificaciones, ¿no?, para poder utilizarla, ¿no?, ya con una conducta que es quirúrgica, ¿no? Pero solamente centrémonos en lo que es de morado, ¿ya? Esta es la lectura de la primera clasificación de Spetzler-Martin, ¿no? De 1 a 2, ¿ya?, que mayormente va a cirugía, hay que operarlas porque se puede sacar fácilmente. A partir de la 3, la 4 y la 5, no recomendable cirugía. Ese es el resumen de Spetzler-Martin, ¿ya? Luego, este doctor Spetzler se une con otro doctor en el año 2011, con el doctor Ponce, y dice, ya, muy bien, esa clasificación está perfecta, pero no me indica qué conducta voy a seguir, ¿no? Solamente, someramente me podría decir. Entonces las unen, ¿no? Entonces los clasifican en A, B y C, ¿no? En el grupo A dicen que el tratamiento más recomendado es la cirugía, hay que extirparlas, lo primerito. Entonces Spetzler-Martin, o bueno, en realidad sería Spetzler-Ponce, ¿no?, la mejor versión, sería cirugía al primer y al segundo grado. El AMAP 3 es combinado, ¿por qué? Porque existe siempre una alteración de que esta MAP se encuentra al límite de la frontera, no se sabe si se puede dar embolización tal vez o se puede operar. Entonces, por eso es un tratamiento combinado. Ya va a depender mucho del cirujano en sí, ¿ya? Y el tipo C, mayormente es sí o sí. En la clasificación de Spetzler-Ponce, ¿no?, tenemos que definir que el tipo A pasa a microcirugía, el tipo B pasa a tratamiento combinado, el tipo C no se da tratamiento, ¿no?
Después, el discípulo del doctor Spetzler, el doctor Loughton, generó una nueva clasificación sumando la edad, el debut con hemorragia y si fuera el nido difuso, ¿no? Si el nido es difuso o es compacto, si está pegado a parénquima o no está pegado a parénquima. Y esto describe una mejor conducta a seguir, ¿no? Bueno, si sumamos la escala de Spetzler-Martin más la escala suplementaria, tenemos una escala combinada, la cual fue idea del doctor Loughton. Y aquí, si el puntaje es de 7 hasta 10, se recomienda no intervenir quirúrgicamente, ¿no? Fue publicado. Estas son todas las clasificaciones que se presentó en todos los años hasta el 2016, lo cual terminó con Avicii, ¿no? En la clasificación de la MAP3 específicamente, hay dos tipos de clasificaciones, la de Evandro de Oliveira, que describe como una MAP3A y una MAP3B, ¿no? En el primero él recomienda que se utilice una embolización más cirugía y en el segundo una radiocirugía. Luego sigue la clasificación de MAP3 de Loughton, que describe como la 3 en 3 menos, 3 normal y la 3 más. Y en la primera describe como cirugía, el segundo para individualizar tratamiento y el tercero para poder dar un tratamiento conservador, ¿no? Y en sí los subcategorías que utiliza es el tamaño, el drenaje profundo y la elocuencia. Bien, aquí está la comparación de ambos. La escala de ranking es para poder saber si el paciente tiene una escala funcional adecuada o deficiente. En la 1 es donde puede realizar tareas, actividades normales. En la 2 donde tiene capacidad pero no necesita todavía ayuda. En la 3 requiere algo de ayuda pero puede caminar solo. La 4 son dependientes para actividades básicas de la vida. 5 totalmente dependientes, requieren asistencia y 6 muertos, ¿no? Para la clasificación de Buffalo, que es la parte endovascular de las MAP, fuera de la cirugía que hablamos, se utiliza esos 3 parámetros: el número de arterias pediculares, que es de 1 a 2, de 3 a 4 y de 5, ¿no? Damos categorías según eso. El diámetro de las arterias pediculares, si es mayor a 1, menor a 1, y la localización del nido, ¿no? ¿Por qué es importante las arterias pediculares? Porque vamos a generar más introducción en esas arterias y más daño. Si el calibre es menor puede sangrar más y si tiene una zona de elocuencia puede dañar más. Esta es la publicación que se hizo. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, la primera, el número de arterias pediculares que tenemos, ¿no? Es 1. Aquí podemos comparar 1 a 2, 1 a 2 arterias, ¿no? El diámetro es 0 porque son arterias más de 1 milímetro, o sea que no se pueden romper tanto y es una zona de elocuencia negativa, ¿no? Luego de la escala de Avicii, es la escala que se dio en el 2016, que une el tamaño de la arteriación, de la malformación arteriovenosa, el drenaje venoso, la zona elocuente, la edad, el nido difuso, pero acá suma el Glasgow y suma el volumen de la hemorragia intracerebral y la hemorragia intraventricular. Fuera de la cirugía y fuera de la embolización también existe la radiocirugía para las malformaciones y se utiliza la escala de Pollock-Finkler, ¿no? Aquí se utiliza el volumen, la edad y la ubicación, ¿no? Si es un volumen pequeño podemos observar que la radiocirugía funciona en el 95%, pero si es un volumen mayor tiende a generar solamente el 50% de apoyo, ¿no? Normalmente se utiliza a través de fórmulas, ¿no? Y según esto son variables que se pueden utilizar. También existe otra clasificación de radiocirugía que es la de Virginiana de MAP, que utiliza también el volumen en centímetros cúbicos, la localización y la historia de hemorragia, ¿no? Estas son las categorías. El algoritmo: si viene un paciente con MAP rota, si tiene el debut hemorrágico, hay que resolverlo en emergencia. Si está inestable hay que estabilizarlo, si está estable hay que pasar a la clasificación. Se clasifica el Spetzler-Martin, que es SM. Al tipo 1 y tipo 2 se hace operación, se opera. El tipo 3 hay que utilizar la de Loughton-John para poder descifrar si es una 3 menos para una microcirugía y si es una 3 o 3 más para dar un tratamiento de observación multimodal, ¿no? El 4 y el 5, si tiene déficit, se da un tratamiento multimodal, ¿no? Aquí podemos observar otra categoría. Entonces las conclusiones son: las generalidades de la MAP es fundamental para poder lograr todo, en realidad, de conocimientos en esta patología, y existen diferentes clasificaciones que sirven para el abordaje quirúrgico, embolización o radiocirugía, ¿no? Y siempre va a ser discutida la MAP tipo 3, ¿no? La MAP tipo 3 siempre va a ser discutida en todo momento, ¿no? Gracias.